Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Nuevamente estoy aquí con ustedes en mi oficina. Agradezco mucho el espacio y bueno, en esta ocasión voy a dar una plática que espero sea interesante porque es prácticamente la conclusión de un proceso de investigación que he estado haciendo sobre una pieza que apareció y que aparentemente se puede concretar o concluir como un perfil que no había estado identificado en México. Pero es un perfil que tiene mucha polémica y vamos a empezar a platicar de él, que es el Eugenio Frey. Esta plática tiene un objetivo, que es, primero que nada, adentrarnos a la definición de perfil para analizar, presentando un descubrimiento en la filatelia mexicana, que es el perfil de Eugenio Frey. Y bueno, para poder hacer un buen análisis y una buena conclusión, primero tenemos que irnos a la definición. Yo sé que muchos ya la conocen, ha habido algunas pláticas muy interesantes también aquí, pero vamos de nuevo a retomarla, ¿no? La palabra perfil es la contracción de perforated initials. Entonces, perf más in, eso es lo que el perf de perforated in the initials. Su aparición tiene lugar en 1868 en Inglaterra, donde fueron autorizadas para su uso. Un ejemplo, hablo de un ejemplo de México, aquí se pueden ver las perforaciones. Pero la definición que inicia con la contracción de iniciales, con lo que eran las iniciales de los nombres de las empresas, llevó un proceso de evolución. Después empezaron a aparecer emblemas, perforaciones con imágenes o letras, y entonces los llamaron también perforated insignia. Y se conservó prácticamente la misma contracción, perfins, ¿ok? Hasta ahí estamos viendo que, aunque se sigue utilizando la palabra perfil para referir a varios tipos de perforaciones, como lo vemos aquí, vemos algo que ya no tiene letras, que ya tiene más una imagen, sigue siendo un perfil. Lo que era el origen de una perforación con letras, también empezó a absorber este tipo de imágenes y empezó a absorber algunas otras palabras completas como espécimen o muestra. ¿Ok? Pero bueno, quienes lo emplearon principalmente fueron personas físicas y morales, estoy hablando de carácter de personas que eran como nosotros, o empresas, ¿ok? Todas ellas con actividades comerciales o gobiernos. Esas dos áreas, la parte comercial y la parte de gobiernos, eran los que utilizaron principalmente esta técnica que vamos a ver ahorita cuál era su objetivo. Porque siempre que he platicado con algunos coleccionistas de esta área de la filatelia, dicen que era para proteger o para evitar el robo. Y vamos a ver yo lo que creo que es lo más concreto, ¿ok? Aquí vemos un Johansen Felix y compañía que tenía un JFICO, que era una compañía, un consorcio que tenía una fábrica de ácidos, por ejemplo, que tuvo una droguería que se llamaba La Palma, y en lo que era, pues ese consorcio utilizaban este JFICO, ¿ok? También para la parte de gobierno, por ejemplo, en México se utilizó el gobierno de Michoacán, GDM, que se confunde mucho con gobierno de México. En realidad es gobierno de Michoacán, un estado que se encuentra al sur del país. Estos dos ejemplos, pues ratifican la primera pregunta, ¿quiénes lo emplearon, no? ¿Por qué lo emplearon? ¿Por qué lo emplearon tanto el gobierno como la parte privada? Porque tenían una problemática. Y es que las estampillas que adquirían en volumen para su uso inmediato y exclusivo en las comunicaciones de la empresa, enfrentaron pérdidas de montos muy importantes debido al uso por ajenos de esas estampillas que compraban en volumen. Esto era, en otras palabras, un robo hormiga. Se llevaban de estampillita en estampillita
y al final de un año podían tener grandes volúmenes de pérdida. Entonces, obviamente esto se consideraba que lo robaban los empleados de las empresas o los mismos funcionarios del gobierno, ¿ok? Cuando no debían de hacerlo, porque debían de estar única y exclusivamente siendo empleados por o para los fines de la empresa. Entonces, aquí había, si esta fuera una estampilla que ya la circularon y ya lavaron, ¿cómo sabemos quién la empleó? Si no está en la carta, pues no vamos a ver un remitente. No podemos ver el remitente, quién la había enviado. Pero si estaba en la carta, aún estando esta pieza en la carta, tenía otra dificultad, que es, si ya la había enviado esta pieza a Mario Ramírez en un sobre como Mario Ramírez, ¿cómo sabían que él había comprado? Esa era una de las dificultades que había. Por eso la solución a esa problemática fue elaborar un patrón perforado en la estampilla para que si Mario Ramírez utilizaba esta estampilla y él no era parte o lo enviaba de forma particular con el JFICO, entonces hubieran acciones. ¿Ok? Esta fue la problemática y bueno, si identificarlas era difícil, entonces en el momento de poner las marcas de los patrones, ya había una solución sobre esto. Porque, bueno, vamos a ver primero, ya creo que ya me pasé un poquito. Ok, no, voy bien. La solución fue marcarlas. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿los perfils estuvieron regulados? La respuesta es sí, debido a que las leyes, por lo menos en México, y los reglamentos del timbre prohibían su alteración. En México no estaba permitido cortarlos. En México no estaba permitido elaborar alguna modificación a la estampilla si no era a través de un permiso o era emitido de forma oficial. Entonces, en México, para usar un perfil, pues se tenía que perforar y se tenía que acudir a alguna institución. Yo nunca he visto un permiso, pero si hay varios perfiles en México, se concluye que debía de haber estado autorizado, ¿ok? Porque el reglamento decía lo contrario, el reglamento decía que ese tipo de piezas no podrían circular, ¿ok? Ya que tenemos esto, la función del perfil, como les mencionaba, no era realmente evitar el robo, era imputar responsabilidades a quien lo empleara, a quien empleara ese valor marcado o identificado como propiedad de la empresa. Porque si yo enviaba una carta donde del gobierno de Michoacán y yo no trabajaba en el gobierno de Michoacán y además esa carta iba dirigida a mi abuelita que no tenía nada que ver con el gobierno de Michoacán, entonces en ese momento podían imputar la responsabilidad de que yo había robado esa pieza. Podían empezar a culparme de robo. Antes, cuando la estampilla estaba completamente limpia y no se podía saber quién era el que la había comprado o dónde la había comprado o si había sido sustraída de algún almacén o de algún stock de alguna empresa o de algún gobierno en particular, pues no, era muy difícil, ¿no? Tenía que verme a alguien sustrayéndola. Pero son piezas muy pequeñas, papeles tan fácil de ocultar, que lo ideal fue marcarlos. Y entonces si encontraban un sobre donde estaba mi nombre con una perforación de una empresa y yo no estaba relacionado, entonces podrían culparme, ¿ok? Realmente esa fue la función específica del perfil, imputar responsabilidades. Y obviamente con esto, entonces sí venía el desalentar el uso particular por parte de la gente que no estaba autorizada. Porque si alguien veía una estampilla con perforado, no había nada que lo detuviera para robarlo. Entonces no podemos decir que se perforaban para evitar que se robaran. O sea, una vez perforado no daba toques, no daba choques eléctricos como para decir, ay, ya no lo puedo tocar, ¿no? Ya no lo puedo agarrar y llevármelo a mi casa.
pero sí podíamos tomarlo como evidencia de que alguien lo había utilizado de manera inapropiada o de manera no autorizada. Sus condiciones de uso, nosotros como filatelista, y para asegurarnos de que fuera una pieza auténtica, regularmente deben de encontrarse en sobres membretados, que eran elaborados por el usuario del correo y tenían el remitente de la empresa. Otra condición es que salían casi siempre de las oficinas postales cercanas al domicilio, de la oficina de la ciudad en la que estaba establecida la empresa o el estado en el que estaba ubicada la empresa. Sí había algunos usos fuera de, definitivamente, porque sí había representantes de venta que tenían que hacer comunicaciones y enviarlas de la ciudad donde se encontraban hacia sus empresas. Por supuesto que él podía aportar esas estampillas y enviarlas. Entonces, no todas las estampillas que estaban empleadas fuera de la ciudad, pues quiere decir que eran falsas o eran mal utilizadas. Además, siempre estaban en esos sobres que estaban regularmente rotulados con el remitente, ¿ok? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de México. Aquí podemos ver en la estampilla una B, está de cabeza. Vemos aquí la cancelación de Mazatlán. Y si nosotros nos vamos al reverso, vamos a entender por qué la B, porque era Barting y sucesores, ubicada en Mazatlán. Entonces todo coincide. ¿Okay? Esta estampilla de una empresa llamada Barting estaba ubicada en Mazatlán, pues cumplía con esas características. ¿Okay? La mayoría de las piezas se encuentran en este tipo de características o en este tipo de usos. ¿Okay? Aquí podemos ver la fotografía de la empresa. Esta fotografía es tomada del catálogo virtual que se encuentra en línea de México, que es parte de Perfins.org. Y bueno, ahora vamos a hablar de la parte medular de esta charla. Es el Eugenio Frey. El Eugenio Frey, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién era esta persona? Bueno, Eugenio Frey fue un químico industrial, empresario y participante activo en la política económica de México. Esto es muy determinante porque es la forma de rastrear si efectivamente esta persona tenía alguna función que le determinara el uso de algún perforado para proteger pues sus valores para el pago del servicio del correo. Eugenio Frey, en 1882, escribió una tesis presentada a la Secretaría de Fomento que se publicó como libro en 1907. Es este que tienen ahí y yo lo tengo aquí en mi mano también, ¿sale? Esto es bien importante porque la documentación es pues, esencial para el desarrollo y estudio de los filatelistas. Esta tesis, que se llamaba Utilidad de los bosques, aquí lo podemos ver, fue, les decía, presentado en 1882, pero impreso en 1907, muestra parte de las actividades que tenía Eugenio Frey en México. Postalmente, esta es una de las piezas que se encuentran, son relativamente comunes. Siempre él colocaba una marca con un gomígrafo que podía tener la fecha o solamente su nombre y la ciudad. Fueron varios los que he podido encontrar. Este es de 1887. Estamos hablando de que él escribía y era partícipe en actividades en 1882, actividades importantes, y tenía comunicaciones pues ya para ese entonces. Pero, ¿qué ocurrió con Eugenio Frey? Que desarrolló un patrón de 81 perforaciones con un ancho de 5 centímetros, ahí está omitida la información, y alrededor de 8 milímetros de altura. Este es un sobre entero postal que es el que he encontrado, y en la parte posterior podemos ver esta es la marca EUG
eug.frey. Y nuevamente un gomígrafo que aplicaba él a toda su correspondencia. Con esto, con esta evidencia no es suficiente para decir esto es un perfil. Esto no es lo único que se puede, con lo que se puede definir que ya es por estar perforado automáticamente un perfil. Pero vamos a ver, vamos a hacer una serie de cuestionamientos. Si el EUG-FREY es un perfil, ya que la mayoría de la gente dice es que no contiene características de un perfil. Pero si es correcto que no tiene características de un perfil, yo podría decir que a simple vista no tiene esas características. Pero afortunadamente el filatelista no es un ser estático. Y a continuación voy a presentar el sustento con que tratan de romper una serie de paradigmas que podrían detenerlo para poder presentarse como un perfil identificado en México. Primero, el primer paradigma que vamos a atacar es, no fue aplicado en una estampilla. Esa es la primera pregunta o el primer argumento que he escuchado. Y bueno, para esto nos apoyamos en la regulación postal para México y ampliaremos el panorama de lo que estaba ocurriendo mundialmente. En México, si nosotros, la carta, me voy a revisar un poquito, fue utilizada en 1895, ¿ok? Entonces vamos a irnos a esa regulación. Vamos a irnos al Código Postal de los Estados Unidos Mexicanos de 1895. Ahí debe de venir, si nosotros no estuviéramos buscando algo, es la primera instancia en la que debemos de buscar, ya que si quisiéramos hablar con alguien que hubiera operado en esa época es imposible, ya todos están muertos, ¿no? Entonces lo que tenemos que irnos es a la evidencia y las regulaciones que tenía el correo. Y en el capítulo 2, en el artículo 187, que es este escaneado del correo, del libro, les voy a poner en grande lo que dice. Los timbres postales son unas estampillas que tienen un valor legal determinado y sirven solamente para franquear la correspondencia y demás objetos transmitibles por el correo. Bajo la misma denominación se comprenden también las tarjetas postales, las tarjetas cartas y las fajillas y sobres timbrados. Esto quiere decir o habla de que todos los enteros postales tenían que tener el mismo tratamiento de una estampilla. ¿Ok? Vean bien el último texto. Tarjetas postales, tarjetas carta, fajillas y sobres timbrados. Si ustedes se dan cuenta, este es un entero postal que tiene es un sobre timbrado. ¿Okay? Está grabado, está aplicado el timbre, no había necesidad de poner una estampilla para enviarlo y se podía complementar para tener otros servicios adicionales, complementarlo para internacional, pagar un extra para certificado, registrado. Y bueno, el texto previo es la razón por la cual en el periodo revolucionario la aplicación de los monogramas que nosotros en México estudiamos no se quedó solo en las estampillas, sino también pasó a los sobres, las fajillas y las tarjetas. Este es un ejemplo. Este monograma que nosotros solemos ver en las estampillas, aquí está aplicado en un entero postal. Si está aplicado en un entero postal, tenía una razón y esa razón viene desde este texto. Si tenías tú como gobierno que aplicar una marca con gomígrafo a las estampillas, por ende también tienes que aplicarlo a los sobres, a las fajillas, a los tarjeta carta, porque eran tratados exactamente igual, eran exactamente lo mismo, no había por qué omitirlos, ¿ok? Entonces todas las aplicaciones que había en un entero postal debían de ser considerados también, si en este caso un perforado, también podrían ser considerados como un perfil, ¿ok? Viene otro, vamos a ver, el siguiente es ampliar el panorama mundial. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Gran Bretaña, Dinamarca, Portugal, entre otros? Pues que ellos también perforaron sus enteros postales. Esta es una tarjeta carta de Portugal, de Rau y Santos. Aquí vemos el R y S.
las iniciales. En la parte posterior se puede ver también ese R y S. Entonces, realmente no, no habría posibilidad de decir que no es un perfil porque no está aplicado una estampilla. Primero, en México, los enteros postales eran tratados exactamente igual que una estampilla, eran exactamente lo mismo, lo dice el texto, ¿no? Los timbres postales son estampillas que tienen un valor. Y al final nos reitera, bajo la misma denominación, se comprenden también las tarjetas postales simples y con respuesta pagada, las tarjetas carta, las fajillas, sobres, etcétera, ¿ok? Entonces, creo que aquí hay dos elementos para descartar un no fue aplicado en la estampilla. Pero vienen otros paradigmas. Pueden decir, oye, pero no fue aplicado sobre el área grabada. Ok. No era necesariamente requerido, debido a que el entero postal, partiendo desde su definición, es una pieza reconocida en su totalidad como un elemento postal filatélico. Entonces, el hecho de que esto completito en su totalidad era la pieza postal, aplicar esto en la solapa, inmediatamente lo determinaba ya como una marca a la estampilla. ¿Ok? Adicional a una pues, posible cuestión técnica de seguridad, porque el Eugenio Frey aparentemente fue aplicado en la solapa para no vulnerar o tornar frágil el sobre. Esta fragilidad ocurre comúnmente en los sellos o en las estampillas marcadas con los perfils. Si ustedes han tenido que lavar un perfil, si no está bien desprendido, se pueden arrancar como si fuera un dentado la misma estampilla. Entonces, considerando que los sellos tienen una ventaja, los sellos con perfil tienen una ventaja porque están adheridos a un sobre, pero en este caso el perforado estaba en el sobre y lo podrían hacer como si fuera un releteado y podría marcarse. ¿Por qué también no lo aplicaron sobre la estampilla o por qué no lo aplicaron ya en el sobre cerrado para que marcara por los dos lados? Porque en ese momento iba a ser como si fuera un perforado para desprenderse, podía romperse el sobre. Además que al romperse, pues obviamente dejaba expuesto la información, que es lo que nosotros buscábamos proteger en cuestiones de comunicación, ¿no? Que no supieran qué era lo que iba ahí escrito. Otra de los paradigmas que también se pueden hacer que se cuestione este sobre es, no es un perfil de acuerdo a la definición de perforated initials. Y suena lógico, pero más allá de la palabra perfil, de su origen como tal, hoy en día lo importante o lo que rige es el concepto. Vamos a ver un par de ejemplos de empresas, por ejemplo Ford, que no son las iniciales, es la palabra completa de la empresa. Aquí les estoy mostrando de lo que es el link de sobres o cubiertas con perfil del perfil.org también. Aquí este es el patrón F145. Aquí vamos a ver la palabra Ford escrita de forma descendente, F-O-R-D. Entonces, si estuviéramos aplicando este criterio de no es un perfil de acuerdo a la definición de preferred initials porque no está nada más la letra F, entonces este tampoco podría ser considerado un perfil. Pero entendamos que el primer concepto de perfil fue absorbiendo a lo largo de su historia y evolucionando para ir recogiendo también este tipo de material. ¿Okay? Otro ejemplo que les pongo es el perfil de México DUN, de la empresa DUN DRL, de DUN y Co. ¿Okay? Entonces, aquí está la palabra completa, D-U-N. Entonces, tampoco este podría ser considerado un perfil porque no es la inicial. Son cuestionamientos que nos tendríamos que hacer para poder decir de tajo que no puede ser un perfil, un Eug Frey. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, es nunca fue aplicado en estampilla. Y posiblemente es el punto más justo, pero también con razones suficientes para no haber sido aplicado en las estampillas. La evidencia
del perfil del usuario, el usuario que era Eugenio Frey, todas las comunicaciones se encuentran en enteros postales. ¿Por qué habría de proteger las estampillas? Él podría haber estado comprando por volumen enteros postales en lugar de estampillas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él posiblemente prefería facilitar su proceso empleando estos enteros postales, y lo indica la evidencia con la tarjeta postal, con el sobre que estamos mostrando. Y bueno, digo, ¿por qué tendría que aplicarlo a una estampilla? Si él está utilizando siempre ese tipo de elementos. Ahora, nunca fue aplicado a una estampilla. Les estoy poniendo aquí un ejemplo de Sun Life Insurance de Canadá, que empleó un patrón en 2 líneas para aplicarse justamente en la estampilla, a pesar de que pues, el nombre completo es Sun Life Assurance. Aplicaba Sun en el primer renglón y Life en el segundo. ¿Okay? O sea, había posibilidades de adaptar este patrón para que cupiera en una estampilla. Pero si el usuario Eugenio Frey, con su perfil EugFrey, no tenía necesidad de aplicarse una estampilla, porque él lo que prefería era utilizar enteros postales, no hubo necesidad de ponerlo en dos líneas, ¿ok? Entonces, no tenía esa limitante de espacio. Sun Life sí, porque Sun Life tenía, si lo quisiera poner en línea, la estampilla estaba muy limitada en espacio. Estaría tomando parte de la siguiente. Pero Eugenio Frey no utilizaba estampillas. ¿Ok? Como conclusión, y aquí es donde se abre el debate, este sustento pues, otorga contundentemente el título de perfil a este patrón de Eugenio Frey. Deja abierta la posibilidad, por supuesto, de que el perfil de Eugenio Frey sea descartado, siempre y cuando se refuten con argumentos sólidos. Por el momento, podríamos decir, es el último perfil reconocido en la filatelia mexicana. Ahora voy a dejar abierto el foro a muchas preguntas porque seguro van a surgir las dudas. Esta pieza yo la tengo aproximadamente desde hace 2 años y he tenido siempre hasta hoy puedo atreverme a dar esta conclusión porque la he analizado por todas las partes. Entonces, pero seguro ustedes van a tener alguna duda que podamos debatir y podamos platicarla y hacer más enriquecedor para el que está viendo o verá la conferencia más adelante. Muchas gracias. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Tenemos aquí en el chat. No sé si habrá alguna pregunta por ahí para Mario. Pero yo tengo una pregunta media comentada. Oh, Jorge. Perdón. Hola, Mario. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Gracias, Jorge? ¿Cómo Henry. estás? Bien, bien. Oye, Mario, ¿por qué cuando dices perfect initials te refieres a que sean las iniciales? O sea, me refiero a que si fuera como si fuera un acrónimo. O sea, cuando escoges las iniciales de cada palabra, pues se refiere a un acrónimo. Pero a mí me da la impresión que cuando se diseñó el concepto, o sea, porque lo he visto sobre todo en mis timbres de la sembradora, y hay algunas palabras completas o 2, 3 palabras, cosas así como los que mostraste. Más que todo se refiere a cómo o sea, sobre todo por el significado de initials en inglés. O sea, cuando tú firmas un documento en inglés y te dicen pon tus iniciales, no te están pidiendo que pongas tus iniciales como si fuera en mi nombre, en caso de mi nombre JAWL, sino que pongas cómo tú te identificas con tus iniciales. Lo que quiero decir es que lo que se refiere en ese concepto en inglés, principalmente de initials, es cómo se identifica la compañía. Si la compañía se identifica con 2 líneas, con un logotipo o con algo, pues es a lo que se refiere la palabra en sí en inglés. Es como No, yo de hecho, la tengo conceptualizada. No sé los demás que hablan inglés, si pudieran comentar. realmente, muchas gracias, Jorge. El término no lo obtuve yo.
El término lo verifiqué puedo ir ahorita por los libros ahí arriba en mi biblioteca. Hay un par de enciclopedias que tienen muy bien definido la historia del perfil. Uno de ellos es la enciclopedia postal y filatélica. Está en inglés completamente y ahí viene específicamente esos textos. También podemos checarlo. Hay un manual de cómo hablar perfil de la organización de perfils en Canadá, donde también ellos dicen esa historia. O sea, no es una definición que yo haya tomado, es historia que ellos redactan en esos textos, ¿no? Lo mismo perfil insignia, tampoco es una definición personal, está tomada de los textos de libros. No, no estoy diciendo eso, Mario. Estoy diciendo que la palabra en sí no significa nada más el acrónimo. Significa las iniciales de cómo se identifica la empresa o la organización o la persona. ¿Sí? O sea, eso es a lo que se refiere la palabra en sí, initials. Es lo que yo tengo entendido cuando dicen pon tus iniciales o pon tu marca. Es como si dijeras pon tu marca. En español diríamos pon tu marca. Cuando dicen pon tus iniciales, pones JAWL, como son las mías, o claro. MBR, que serían las tuyas. Cosas así, Sí, ¿verdad? Digo, esa es la percepción que tienes yo razón, tengo o sea, del entendimiento de la palabra initials, no la totalmente. definición filatélica. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero hablándolo o entendiéndolo desde el lado filatélico, esta información está tomada de textos que tienen ya muchos años en circulación, textos bibliográficos. En un segundo voy a ir también por ellos para poder mostrárselos. Creo que es muy interesante ver la parte bibliográfica, ¿no? Trato de Porque ponerla si nos quedáramos en la parte de aceptar la definición, que es lo que tú estás cuestionando, de las iniciales, entonces las cosas que no fueran iniciales, que se ponen como perfines, o que se han entendido como perfines, como tú lo has demostrado, no serían perfines, serían perforaciones de otro tipo, que realmente se reconocen como perfines. Tú mismo lo mostraste, palabras completas o símbolos de perforación, Sí, de que hecho las es reconocemos como justamente, perfines, ¿verdad? de hecho es lo que trato de exponer. O sea, la palabra de perfil ha evolucionado hasta aceptar imágenes perforadas, aceptar números. En México tenemos varios números, el 5, el 8, que no están identificados todavía de quién los utilizaba, pero aparecen en la filatelia de México. Y eso ya está tomado y estudiado por parte de quien estudia perfils, ¿no? Sí, o sea, no, de hecho, no debato la definición, estoy debatiendo comentarios que hace la gente. Ah, Estoy muy bien. debatiendo comentarios muy concretos. A mí me lo han dicho, es que no puede ser un perfil porque no son las iniciales. Ah, claro que sí puede ser, por eso presento Claro. el perfil de Ford, ¿no? Por eso presento el Sun Life, no es una inicial, Sun Life está completo, Dune también, ¿no? No son las iniciales, pero tienes razón, o sea, parte de nuestro entendimiento ya coloquial es cómo te identificas. Pero filatélicamente hablando, la definición sí nos dice que son las iniciales o es la insignia que está marcada en la estampilla. Y ahorita voy por la bibliografía. No, no es Muchas necesario. gracias. Gracias. ¿Alguna Mi otra pregunta? curiosidad venía por el mismo lado, porque dos cosas, ¿no? La primera, debe haber existido quizás una regulación de la Unión Postal que decía que se podía marcar con alguna señal, independientemente del que hoy la llamemos perfil, lo que sea, con alguna señal para identificar el origen de propiedad, digamos, de la pieza. ¿Hay algo de eso de la Unión Postal o no hay nada? ¿O ha sido una usanza particular? Siempre ha sido una usanza particular. De hecho, la Unión Postal Universal emite hasta hoy en día recomendaciones para los servicios postales, pero los perfils tienen su origen en la parte privada. Ok. Entonces, ahí realmente no hay una recomendación por parte de la Unión Postal Universal, no está abierta a ofrecerle opiniones o recomendaciones al público en general. Y estamos hablando de que en un país, por ejemplo, en México, que hablamos de miles de empresas, pues lo utilizaron 25 o 30 empresas, no más, ¿no? Sí. Entonces, pues a final de cuentas estamos viendo ahí que la recomendación de la Unión Postal Universal va hacia el correo. Todo es la parte de estandarización de su proceso.
Ok. Pero cómo lo haga la iniciativa privada, pues es muy, muy independiente. Ok, pero existe, digamos, eso, porque al final de cuentas no es esto prescriptivo de decir tienes que hacer puntos, tienen que hacer perforaciones ni nada. Dice, digamos, el usuario postal tiene la potestad de poder marcar, entre comillas, las piezas para identificar su origen, así que tu correo, si ves algo medio raro, qué sé yo, una X perforada sobre una estampilla, acéptala igual, una cosa así. ¿Esa es la regla general o no? Bueno, en ese aspecto, por lo menos en México, en las regulaciones, en los códigos postales, sí hay indicaciones de lo que el servidor postal debe de hacer, cómo debe de actuar, y Ok, le da autoridad para retener, para devolver, para tiene varias funciones, principalmente en el proceso postal. Si el servidor postal tenía la posibilidad de detenerlo, esto nos da la pauta para decir si no lo detenía es porque había un permiso, pero el permiso tenía que ser entre el particular y el correo. ok. Yo no he visto ninguno de México, pero sí me han presentado, por ejemplo, permisos de... en Estados Unidos sí solicitaron permisos, en Inglaterra sí hay permisos escritos, donde se le solicita al servicio postal la posibilidad de utilizar ese patrón perforado para el reconocimiento de bla, bla, bla. Entonces, pero en México yo nunca he visto ninguno, ¿no? Sin embargo, ahí circularon, o sea, hay evidencias. Mostraba ahí un sobre, un par de sobres también Claro. que poseo en mi colección. Yo sí creo que es evidente de que había de haber de por medio un permiso. O sea, no pasaban o no corrían por coincidencia en el correo, ¿no? Y cualquiera haya sido la formalidad de ese permiso, el punto es de que se usó y se permitía, así que, Ujú. como dices tú, existe la evidencia. Sí, Vi que Jorge incluso, Moscatelli levantó la mano un par de veces. No sé si tienes una pregunta, Sí, Jorge, antes de pasar con no, Hans. bueno, muchas gracias por la charla. gracias. Yo quería comentar que en Argentina no era potestad de los particulares perforar las estampillas, sino que debía estar aprobado por resolución de la Dirección de Correos y con un decreto respectivo. Supongo que no solo fue en Argentina eso, sino que eso fue copiado de otros países también, pero acá era absolutamente, se consideran todos esos matasellos que no están aprobados de fantasía, y no podían circular. Eso solo quería agregar. Más estricto. Sí. Aquí en México, en referencia las cartas que retenía el correo, tenían que enviarse al área de rezagos para que pudieran reclamarlos. Y en toda la correspondencia que puede uno analizar que ha sido abierta o enviada, marcada que fue enviada a rezagos, ninguna he encontrado que traiga perfils. Esto quiere decir que el correo en todas sus facultades, que podía de retenerlo y podía no enviarlo, como lo llegó a hacer con algunas estampillas. Por ejemplo, había aventureros que ponían estampillas fiscales en los sobres para ver si corrían por el correo y el correo inmediatamente las retenía y las mandaba a rezagos. Cuando no llegaban esas comunicaciones, inmediatamente la persona que había, el remitente, pues iba a reclamar y iba a decir, oye, pues, me han informado o me he enterado que no ha llegado mi correspondencia. Entonces le decían, a ver, pásale por aquí, vamos a rezagos, iban a la lista, checaban la lista y decían, es que tu carta no fue enviada. Y podía traer marcas específicas. Uno de los libros que indica esas marcas es el Prácticas del Servicio Postal Mexicano. Prácticas del Servicio Postal Mexicano trae la marca postal, no franqueado, Servicio Express, y determina cómo debía de ser aplicado y por qué debía de ser aplicado. La marca de rezagos tenía ¿cómo podemos decir? Un protocolo para ser aplicada. Insisto, todas las marcas, todos los sobres de perfil están circulados comercialmente de forma correcta. Y ninguno he encontrado que tenga marcas de rezago porque las haya detenido el correo y las haya enviado, las haya metido al refrigerador, ¿no? Al congelador
se haya parado ahí para no dejarla circular. Entonces, creo que... Mario, Ujú. no hay posibilidad que exista en el correo un registro, entonces, porque eso es inductivo, digamos. Está sacando una conclusión inductiva. Yo quisiera sacar una conclusión deductiva. Con absoluta seguridad dices que no hay ninguna reglamentación del correo. Ujú. Cuando mencionas el tema números, ¿cómo Ujú. estás seguro que no era del correo? No sé si tiene sobres con los números, sellos, porque No. los utilizaba el correo como fechadores también los números. Pueden No, corresponder al año. no tengo un par de números 5 Ujú. en estampillas de la misma época que mostré el Eugenio Frey y no coinciden con la fecha primera. Después, no se ¿Cuántos años conocen, duró? ¿Cuántos años no se duró? conoce, toda esa información está en las piezas, de hecho no se conoce ninguna en carta. Bueno, pero podría ser que haya del 0 al 9, ¿no? Posiblemente, sí. Porque si Sí, pasaron no, no, varios años, bien podría tener un 5, ¿no? Pienso yo, no sé. posiblemente sí. Acá hay Sí, no. muchos ejemplares con números. Ujú. ¿Mm? Bueno, yo quería agregar eso porque ha sido de ayer en el libro inclusive que publicó Miguel Cacieles con Juan Pablo Miri, explica claramente cómo es el proceso y también ahora que está Mejía, podía haberlo hecho, en La Roya hay muchos artículos de Pelfring Ujú. y explica claramente cómo deben ser aprobados. Así que creo que es un campo importante como para desarrollarlo e investigar todos los decretos del correo al respecto, ¿no? Si yo he buscado información relativa, si nosotros nos vamos, yo creo que la mejor guía ahorita se encuentra en el apartado de Perfins.org de México. Esa es la parte donde viene catalogado, de hecho lo puedo poner en línea para compartirlo. Eh, ahí podemos ver, sí, los puedo poner, aquí está. Ok. Este es el apartado del Perfins.org. Aquí podemos nosotros ver todos los patrones que existieron en México y dónde estuvieron identificados. Por ejemplo, aquí está el Barning. Aquí nos indica de qué año a qué año se ha encontrado la pieza más temprana y la más tardía, de 1884 a 1896. Y bueno, nos da el número de catálogo Scott de en qué pieza se ha aplicado, que es muy práctico y aquí a lo mejor alguien debe tener una que no está aquí listado. Eso estoy muy consciente y yo creo que es muy posible. Y así nos vamos con todas las que han aparecido en México. Aquí yo creo que aparecerá en algún momento la de mi oficina. Pero por ejemplo aquí, este caso del FB, se desconoce y esta pieza fue encontrada o identificada con un cancelador de 1903. ¿Ok? Yo para el Barney, que es una de las piezas que poseo en sobre completo, he estado rastreando a través de... En el correo habían dos herramientas muy prácticas. La primera, el código postal. Yo ya leí el código postal. Aquí tengo el código postal también a la mano. Tengo parte de mi biblioteca. Ya no lo quiero tocar porque va a terminar desbaratándose un día. Ok. Y aquí yo ya lo leí de pies a cabeza 3, 4 veces. Nunca habla de marcar, de lo que es el marcado de estas perforaciones en los timbres. Porque entiendo que no era una cuestión del correo, fue una cuestión privada. El otro libro en el que me apoyo siempre son los itinerarios, los indicadores postales, perdón, indicador del servicio postal o indicador del servicio postal mexicano. Y en todos los indicadores tampoco aparece la aprobación del uso de particulares. Aparecen por ejemplo, permisos, aparecen franquicias,
a quién se le había otorgado una franquicia, en qué año, bajo qué condiciones, qué temporalidad tenían, pero nunca he encontrado algo referente a perforaciones en las estampillas. No, no necesariamente perfil, porque el perfil es un término filatélico, es un término que nosotros como filatelistas le asignamos, pero para el correo no existía ese término. Para el correo debía de ser algún marcaje, algún patrón perforado o, vamos, algún otro. Yo no he encontrado nunca y he buscado justamente en indicadores de 1885, no, 1895, que es donde se encuentra pues, circulado esa pieza, o del mismo del Barning. He estado buscando en el indicador de 1884 y no se encuentra ninguna aprobación por decreto. A lo mejor pudo ser antes, a lo mejor en 1884, pero no se conocen sobres de 1884 con un Barning, por ejemplo. Entonces sí es complicado, no he podido rastrearlo, por eso bien lo mencionas, es muy inductivo la forma en la que he trabajado con este perforado que he encontrado, pero también así ha sido con todos los que están identificados de México. En ninguno hay un documento que los avale como aprobados por el correo. Pero no hay piezas retenidas por el correo, tampoco. Gracias. Entonces, en ese cruce de evidencias se puede concluir temporalmente. De hecho, lo coloco en mi conclusión de la presentación. Pues debemos de considerar que esto pues lo dejamos abierto que alguien pueda refutarlo. No podría considerar que tengo la última palabra. Dale, muchas gracias. Ahí Jais también está Gracias. con la mano en alto. Sí, muchas gracias, Mario. Muy interesante tu charla. Gracias. Yo también colecciono perfins de Chile. Y lo que existe catalogado es alrededor de 30 perforados distintos, de los cuales tengo en estampillas sueltas o en sellos o timbres, como los llaman ustedes, timbres de correo. La mayor parte, creo que me faltan 2, ¿no? Una cosa así. Y algunos también los tengo en cartas. Pero yo quería agregar, y tampoco he encontrado, no es que lo haya buscado tampoco, algún permiso que avale, digamos, su uso. Sin embargo, quería agregar de que también los perfins se usaron en timbres fiscales. Sí, es correcto. Y con muchísima más cantidad de empresas o notarías o juzgados o una variedad de cosas. Y yo nunca me había metido a coleccionarlos justamente porque no tenía conocimiento de quiénes habían utilizado esas, y a veces se encuentran sobre timbres fiscales parte de la perforación. Y hasta que el año pasado Javier Lencina de Argentina, quien es parte de ese grupo junto con Miguel Casieles y el señor Miri en elaborar ese catálogo, le dio el dato a un amigo de él norteamericano, quien es el que lleva el catálogo mundial, la sección americana. Probablemente tú lo conozcas. Un señor Robert Littrell, en Montana. Y me escribió. Colaboro con él justamente para la parte de México. Ya. Bueno, y me metí a estudiar todos mis documentos y timbres y demás. Y encontré una cantidad enorme, digamos, sobre 100 nuevos, por decirte, más otras 50 perforaciones, porque no solo hay nombres o monogramas, sino que también hay estrellas, martillos, cruces, qué sé yo, un montón de dibujos, pero hechos con absoluta seguridad por un perforador, ¿no es cierto? Para marcar piezas. No solo los timbres, sino que también para marcar las escrituras. Entonces, en las escrituras ocurre a veces, o en las letras de cambio, ¿no es cierto?
ocurre que el nombre más largo toma varios timbres o toma el documento, como es el caso de del señor Euge.Frey. ¿Ya? Entonces, no solo estaba destinado a un solo elemento en particular o a una sola unidad, sino que a un documento. Es ¿Ya? correcto. Entonces ese es un uso normal, habitual, Ujú, ¿ya? así es. No específico de un timbre. Sí, ¿Ya? sí, definitivamente yo también concuerdo contigo. De hecho, yo les puedo mostrar también la parte de fiscales aquí mismo en el apartado de México en Perfis.org, donde esta parte, si ustedes lo ven en pantalla, son puro timbre fiscal. Este era un agente aduanal, lo mismo que Melhers. Y si nos vamos más abajo, Ciudad Juárez, por ejemplo, Sí, ZJUA aparece principalmente en documentos de aduana. Este era una claro. aduana, ¿ok? Otro, Nuevo Laredo, también fue aduana. Nogales, hay muchos que fueron aduanas. Tampico, el puerto, era aplicado por ser aduana. Veracruz también fue aplicado en la aduana. Entonces, hay muchos que efectivamente, este de Bank of N también, o sea, fue un banco, pero imagino yo marcaba estos timbres al pago de escrituras, al pago de valores, acciones. Entonces, sí, si tuvieron más, incluso en alguna discusión que tuvimos Robert y yo, muchos también han sido utilizados como ex libris. Entonces, para marcar documentos, para marcar libros, hay libros de Mm, bibliotecas que tienen esos perforados. Pero aquí tiene que ver mucho quién era el que perforaba y bajo qué condición. Si lo vemos en libros y dice Biblioteca Nacional, pues obviamente entendemos claramente que es un ex libris. Si lo vemos en un timbre fiscal y dice Melger, pues obviamente sabemos que era un agente aduanal, o si dice Veracruz, Port, o Mazatlán, Manzanillo, sabemos que son puertos, entonces era aduana. Pero en el caso de todo sí. lo que aparece en la parte postal, en la parte de enteros postales y estampillas, definitivamente creo que son eh, usos muy exprofeso para correspondencias, para valores o para estampillas, ¿no? Para valores Sí. postales. Ahora, Mario, ese Bank of N, lo más probable que sea porque la N está debajo, se refiere a la ciudad, New York. Si lo Ujú. tuvieras completo, Sí, seguramente parecería la Y. así Pero es. lo que te quería comentar, además, es que algunas empresas usaban esto tanto como para correos como para sus valores fiscales. Hay algunas empresas como Duncan Fox o como, qué sé yo, bancos que lo usaban para sus timbres de correos, como también para los timbres fiscales. O esta empresa, hay varios casos de eso. ¿Ya? En México no ha coincidido ninguno que aparezca en timbres fiscales, que aparezca en postales y ni viceversa. Sí están muy definidos y determinados. Y por supuesto yo creo que Dun, una empresa enorme en su momento, pues debía de pagar impuestos. Pero no he visto yo ningún documento que aparezca con un perfil Dun en fiscales, ¿no? Entonces a lo mejor sí entiendo que en Argentina y sí he visto también en algunos otros lugares que pueden aparecer en esa dualidad de perforar Sí. estampillas postales y también timbres fiscales, pero en México todavía no han aparecido. Digo, México, Ajá. lo más estudiado de México es el timbre clásico y antiguo. Todo lo demás para mí sigue siendo terreno virgen. No hay muchas opiniones en revistas como Amexfil, algunas en Mexicana, pero yo desde mi punto de vista muchos son opiniones porque no traen ni siquiera ningún apoyo de bibliografía o hemos llegado al caso de tener en escritos de México
bibliografía viciada, que aparece en el texto, que aparece la bibliografía, nunca remitida a un texto, y cuando yo he buscado esos documentos en biblioteca de forma digital o que he adquirido, nunca hablan de lo que está hablando es en el texto. Entonces, por eso termino diciendo, la bibliografía en México es una bibliografía viciada y muchos terminan siendo opiniones, sin argumentos, porque me lo platicaron, entonces de voz en voz se transmitió y hoy lo pongo en un documento en esta revista. Pero ¿dónde se encuentra la naturaleza de lo que está opinando ahí? A veces en ningún lado, ¿no? Sí, lo interesante del uso fiscal es que también aparece como una autentificación del documento, Ujú. porque ese perforador obviamente no estaba encima del mesón para que cualquiera lo usara, sino que lo tenía el notario o lo tenía alguien, digamos, que hacía las veces de finalmente controlador de la emisión del documento. Y de hecho, digamos, los últimos perfils en Chile fueron los usados por las universidades. Entonces, los títulos tienen esa perforación que respalda el uso de timbres universitarios Uh-huh. perforados con esa sigla de la universidad, lo cual hace un doble sello de autentificación. Claro, Pero entonces no se trata para evitar el robo, sino que para validar el documento. Así es. También muchos, por ejemplo, en la parte bancaria, muchos cheques eran perforados con el código de la empresa para darles la validez. Y si tú llevabas un cheque firmado por $1,000,000, si no llevaba el perforado que lo avalaba, no te lo cobraban en el banco. O viceversa, muchos cheques, para anularlos, perforaban la palabra cancelado. Entonces, sí, también hay muchos usos y creo que también es un área de estudio para algo. Muchas gracias. No, de nada. Julio César. Estás en mute. Sigues en mute, Julio César. Tienes que salirte de ahí. Ya Ahí está, ahora está. sí. Ahora Ok. sí. Tienes que compartir de nuevo. Quería compartir esto. Carajo. Se fue la vaina otra vez. No, estás bien. Sí te Ahí está, escucho y ahí vemos está. todo. ¿Ves la pantalla? No. Sí, sí veo tu pantalla. Perfil fue aplicado en el puerto de Callao una vez. Ya. Este es el de la Pacific. Pacific State Navigation Company. Uh-huh. Este es el más... solamente se conocía el timbre parcialmente. SC, y acá yo encontré en este documento el completo. Donde está la Pacific State Navigation Company. De 1886. Y después, como dice él, para validar letras, ¿no? Documentos de pago, que tienen diferente forma. Cosas que no sabemos que son iniciales, que como dice Heinz, abarcaban 2 timbres juntos. En este caso también de acá pasaba a 2 timbres, ¿no? Este es de la compañía de petróleos, que encontré felizmente acá el sello, con el sello International Petroleum Company, de bancos, que también usaban en estampillas, ¿no? El Banco Atlante alemán, que tenía hasta errores, mira que le falta la T de abajo.
Y como decía Heinz, también, mira, ve, usaban por ejemplo, es Consejo Provincial de Lima, entonces podía abarcar hasta 2 o 3 timbres, ¿no? En la parte de atrás se ve eso. Y para validar documentos, como también decía Heinz, que en las universidades, acá en el Consejo Municipal, también validaban esa partida de nacimiento con Consejo Provincial de Chiclayo, PSC, pero una perforadora que validaba el timbre con el documento. Y también las cruces para los timbres de minas, ¿no? Que tiene las diferentes formas esos son los timbres que he podido encontrar. Julio César, Sí, esos que mostraste antes con las estrellitas más arriba, son parte de una perforación. Ese, por ejemplo, ese con las 3 estrellas, no, ya se sabe que es del Banco Italiano. sí, pero eso es parte de una perforación. No es solo, digamos, el banco no tenía solo esas 3 estrellas. Ándate más Bueno, arriba, por favor. hay otro, Lo que pasa es que, más arriba, un poquito más, es- ahí. Ahí tú tienes el 0, por ejemplo, y tienes una especie de cruz formada por dobles líneas de puntos. Eso es parte de una perforadora va que parte del sí, como indicaba está acá en el documento. ahí está, exactamente, ahí está el valor. Así es, así es, así como, 258 pesos con 12 centavos, digamos. así es. Eso es parte el 00.0 es de los centésimos o los milésimos que se tenían que pagar. O Por eso quedaban antes, por eso le delante, ponía. Ajá. depende de cuál. Sí, Así, gracias. pero lo más recién se descubrió completo y ahora recién los americanos, los ingleses lo han puesto en su libro recién esta perforación completa que le he encontrado yo, porque nunca se había visto completa, porque es tan grande que no se conocía completa. Se sabía que era la Pacific, pero no se encontró completa nunca. Así es. Nada más. Y el de Duncan Fox, el que tienes tú, Dun es de Duncan Fox. Acá también en Perú hay uno que dice Dun. Y es Duncan Fox. Ya, aquí dice DF y debajo en segunda línea una C. No, Mario tiene uno que dice Dun, D-U-N. Sí. En Perú también hay uno que es de Dun también, pero es de Duncan Fox. Ese se usó en estampillas, no en timbres. Muy bien. Sí, yo también creo que pues hay mucho camino que estudiar en México, porque también toda la parte de símbolos como estrellas, cruces, en México no están identificados. O sea, la pieza existe, pero no se sabe a qué remiten. La parte fiscal en México está muy poco estudiada. Así, si hay algunos coleccionistas, yo tengo un par de amigos muy dedicados a la parte fiscal, ellos están coleccionando en base a lo que hay de catálogo. O sea, ellos van y si el catálogo dice, está esta estampilla con esta marca, esa es la que buscan. Pero no hay estudio profundo, están nada más siguiéndola como un checklist. Toda esa parte de saber de dónde vienen, pues es complicado, ¿no? No ha habido. Bueno, retomando un poquito, quisiera retomar un poquito la parte de por qué considero que la parte de Eugenio Frey compraba enteros postales y por volumen, porque bueno, el correo cuando recibía para su contabilidad y venta también las piezas, en general todas, cualquiera, sobres, tarjetas carta, tarjetas postales, las vendía así, con estas fajillas, donde venía de 10 en 10. Y entonces eran primero para facilitar lo que era control de inventarios en el correo. Y después las empresas
podían comprar, así como podían comprar una planilla completa de estampillas que traía 100 piezas, y era la forma en la que también había el control y venta hacia las empresas, este tipo de fajillas en distintos valores y en sobres y en fajillas, era vendido principalmente a empresas. No descarto que, y trato de ahí también, de forma inductiva, como dice bien Moscatelli, no descarto que este tipo de compras por parte de las empresas también tenían que protegerlas para imputar cargos de alguien que se robaron una tarjeta de aquí. Entonces también debían de, en el caso de Eugenio Frey, pues debían de haberlas marcado por la misma situación. Claro. Entonces sí había Ahí. venta por volumen para las empresas, como lo hubo de estampillas, también lo había de enteros postales. Ahí Edgardo está con la mano en alto también. Sí, buenas noches, Mario. Mucho gusto y Dale, Edgardo. felicitaciones. Gracias. Yo tengo una consulta. Yo tengo un documento en papel sellado de un banco local aquí en Tegucigalpa de 1960, por ahí, que tiene una cantidad de TIC. Y es el único documento que he encontrado perforado por el banco con las iniciales del banco y la fecha de la perforación. Este fue un documento que se perforó para cancelar el vencimiento es como un préstamo. Entonces lo cancelan y lo perforan. Obviamente, por lo que he leído y lo que he escuchado hoy, las perforaciones requerían de un permiso de la entidad postal o del gobierno para evitar que se degenerara el uso de las perforaciones, porque se podían usar por fines políticos, publicitarios, etc. Entonces eso tenía que haber un control de parte del correo para otorgar los permisos particulares para usar los perfins. Estoy casi seguro que en este caso mío, el banco pues no solicitó ningún permiso porque esa era una situación interna del banco, ¿verdad? Así como lo hacen con los diplomas, etcétera. La pregunta mía es, ¿se podría considerar este un perfil aún siendo de uso particular? Desde mi punto de vista, y creo que sí. Creo que sí, y deberíamos de considerar que si nosotros estamos ahorita hablando en la parte filatélica, bueno, a todo lo que estaría aplicado a elementos postales. Pero cuando bien sabemos que la filatelia también estudia la parte fiscal, con los timbres fiscales, entonces nada más, desde mi opinión, habría que considerar o ver si era parte de un procedimiento en el cual estaba implicado impuestos, en el cual estaba implicado todo eso, y creo que puede haber un área en la parte de filatelia fiscal para estudio, y por supuesto que sí sería un perfil. Sí. Los que Bueno. yo considero o creo que no serían, por ejemplo, las marcas que les mencionaba de los ex libris o las marcas Sí, de claro. esas, a menos que tengan esa dualidad de que marcaron libros para identificar su propiedad y marcaron timbres fiscales, entonces podríamos llamarlo que sí, pero mientras creo que el término perfil, al ser una palabra filatélica, sí tendríamos que considerar que se encuentre dentro de elementos postales o fiscales para que pudiéramos considerar como perfil. Porque si ya habláramos de algo que es una marca únicamente para un ex libris o únicamente para perforar, no sé, te voy a decir, ¿qué te gusta? Tarjetas de identificación, pues no veo por qué aplicarle perfil, que es una palabra Claro. filatélica, ¿no? Yo creo que un común denominador para diferenciar el uso lúdico, por decir, de los demás es considerar que el uso del perfil como tal
tenía una función de control, del control del documento, de control del uso de las estampillas, pero en todo caso un control. La empresa, ya fuera bancaria o de gobierno o de cualquier otro, pero ejercía un control sobre el destino del documento o de las estampillas. Creo que se Mira, podría... voy a diferir un poquito, porque el hecho de que no estuvieran marcadas no quiere decir que la empresa no tuviera control sobre ellas. Por eso no creo que fuera un control de seguridad. Yo me voy a ir a mi presentación para enfatizar un poquito en la parte que menciono. Pero el hecho de evitar que se las robaran o que hiciera un mal uso de ellas, eso implicaba un control. Pero el control, Del- bueno, mira, me voy a esta parte justamente. Yo aquí lo que pongo es, la empresa creo que compraba 100 estampillas y debía de hacer 100 envíos postales en un ejercicio simple. Compro 100 estampillas, hago 100 envíos. Está controlando el flujo de esas piezas. Compro 100 estampillas y resulta que solo hice 85, perdí 15. Entonces el control, ok, falló. ¿Qué tenían que hacer? Tratar de rastrear dónde estaban. Entonces para mí, en ese rastreo era el momento de marcarlos. Ok, compré 100 estampillas, las marco, yo sigo controlándolas. Identifico que solo envié 90, entonces tengo que encontrar dónde están esas 10 restantes. En el momento en el que yo encuentro una que no enviamos nosotros, que la envió Juan Pérez, que trabajaba en el área de contabilidad y se lo envió a su abuelito, a su abuelita, a su tía, a su primo, entonces en ese momento lo que hacía la empresa era imputar responsabilidades, actuar de forma legal. Me robaste una estampilla. Pero el control, antes y después de ser perforado, existía. Y entonces cuando tú imputabas esa responsabilidad, decías, sabes que me robaste, te voy a denunciar o te voy a lo que sea, a la primera creo que entonces desalentaban que alguien más intentara robarlas. Pero control, tal cual como la palabra control en un proceso administrativo, para mí ya existía. Para mí. Habrá quien difiera totalmente, ¿no? Pero creo que fue una alternativa, una solución para rastrear, saber quién estaba utilizando esas piezas. Porque yo compraba 100 para enviar 100 y resultaba que no estaba ocurriendo. Y todo estaba dentro de mi control. El único problema es que aún sobre lo que yo estaba adquiriendo, pues había alguien que la tomaba y la usaba para fines particulares. ¿No? Entonces sería más como un disuasivo, para que la persona supiese Sí, que si se la robaba iba a tener consecuencias en el para futuro. mí, en segundo plano sí. En segundo plano sí. O sea, habrá quien ya aún marcadas las pudo haber utilizado de forma particular. No lo sé. O sea, lo bien lo dices, es disuadir. Pero Yo era manejo un la palabra riesgo, desalentar. Ya sabiendo lo hacían, sí, exactamente, ya lo hacían bajo su propio riesgo, pero sí. no lo detenían, porque aún marcadas, en México hay 4 o 5 piezas que hemos identificado con Robert que fueron utilizadas, fueron perfils utilizados por particulares, no en sobres de la compañía, no en direcciones que comúnmente enviaba. Había comunicaciones, por ejemplo, de una empresa en México, Durango, y la comunicación era México, Durango, y resultó una que había México, Veracruz, México, San Luis. ¿Cuál era la razón? La empresa tenía actividad allá, entonces debía de existir mayor número de piezas hacia esas mismas direcciones. Recordemos que estas marcas fueron comerciales y para esa época la comunicación más pesada, la que era más constante era la comunicación comercial.
Estoy enviando un artículo a Mexicana con esto mismo, con algunos otros elementos también. Y una de las cosas que menciono yo en ese artículo es que el envío de estas piezas podían tener muchas, déjenme, me voy al artículo para ponérselos en palabras tal cual. Ok, las piezas que se enviaban de manera comercial eran muchas, pero cuando nosotros hablamos de que el filatelista las coleccionaba por muchos años, y debemos de hacer memoria, se consideraban piezas dañadas. Los perfils ya no eran piezas coleccionables. Incluso hay perfils aplicados a estampillas de alto valor en México, que el valor catálogo vamos a poner alto 30, 35, 50 dólares, que en el momento en el que se identifican con un perfil, las puedes encontrar en 50 centavos de dólar, porque se consideraron por muchos años material dañado. Esto nos remite a que si había empresas comerciales enviando cartas a todo el mundo o a sus contactos fuera del país, pues ¿había la posibilidad de que algún filatelista las conservara? Pues por supuesto que no. Ya eran estampillas dañadas. No había posibilidad de que él gastara tiempo y esfuerzo desprendiéndolas de los sobres para guardarlas. El filatelista buscaba una estampilla prácticamente de manual, donde la cancelación fuera nítida, donde la imagen de la estampilla se siguiera viendo, donde el dentado estuviera completo. Pero si una pieza vamos aquí. Si una pieza ya había sido marcada aquí sobre el dentado con el perfil, ¿servía para un filatelista que tuviera ese purismo en su coleccionismo? Pues por supuesto que no. Esto ya era basura. Entonces, gran parte de las que se encontraron perforadas para este tipo de procesos postales no fueron coleccionables. Años atrás, ¿no? Se fueron desechadas. En México la mayoría están desprendidas de los sobres, están lavadas. Muy pocas se conservan en los sobres. Entonces, creo yo que sí es un factor también. En ese artículo que estoy mandando a Mexicana, empieza diciendo, no hay rareza en los perfils. No hay rareza en los perfils. Lo que hay es dificultad para encontrarlos. Y son dos puntos completamente distintos. La dificultad está porque nadie quería conservar algo que ya estaba dañado. Desde mi perspectiva también, claro estaba, pero yo he platicado con gente que tiene colecciones en muy buenas condiciones y su respuesta es: yo no los colecciono. Entonces, una vez aquí Miguel Casieles hizo un comentario de que cuando él empezó a buscar los perfils, dice que los comerciantes en Buenos Aires prácticamente lo tenían en una cajita aparte y uno lo podía llevar como cualquier cosa. Hasta que vieron que había demanda y ya la cajita aparte empezó a costar más, ¿no? claro. Sí, no, pasa con Oferta todo. y demanda. A mí me ha pasado con los franqueos mecánicos que yo podía conseguir en $1, hoy se consiguen en 20, y las cartas con cierra carta que antes eran 3, $2, hoy se consiguen en 60. Sí, así es. Si van viendo que tú coleccionas algo, para un comerciante es un área de oportunidad. Oferta y demanda, totalmente. Solamente una cosa adicional para agregar ahí. Edgardo habló de proceso, y esto no es tangente, no es totalmente filatélico. Voy a cambiar acá para que a la hora que... Cuando esto, por ejemplo, son se usaba en el Stock Exchange para hacer la transferencia de acciones, ¿no? O de cualquier tipo de securities. Y acá tiene el nombre del agente que hacía la transferencia. Estos eran los que estaban en el piso del Stock Exchange. Y en aquel momento, obviamente, estos son los años 30, después de que empieza la recesión, y había que pagar todo con las estampillas fiscales. Estas no están perforadas porque la gente aquí, Andrews,
no estilaba eso, pero existen de estos, y porque las transferencias y las estampillas podían tener cierto valor. Este, por ejemplo, es de Turnbull. Y este Turnbull, no sé si se ve ahí, está perforada, y lo que él hacía a su estilo era cuando le ponía la estampilla fiscal por detrás, tenía su perforador con sus iniciales, por si tenía que trazar o si se caía o algo. Esta estampilla de cuánto es, de $20, no, 20 centavos, y la otra es de 40, creo. Pero de todas maneras era dinero en esa época y no lo quería perder si es que se despegaba, ¿no? Así que como parte del proceso también, algunos veían ese perforado con sus iniciales como una manera de poder hacerle el seguimiento si fuese necesario. Así es. Sí, Y eso dentro de filatelia también quedaría como perfil, ¿o no? Porque eso es totalmente privado. yo creo que sí, o sea, a final de cuentas el uso era fiscal, estabas pagando impuestos. Claro. Entonces, tiene cabida y es posible estudiarlo. Ok. Ujú. Y bueno, nada más para poder continuar. ¿Podrías anclarme a la pantalla, Henry, por favor? Porque Dale, muchas ahí lo veces- puedes ¿Sí? ok, ¿Sí ya se voy a puede? poner, ok. Ok. Bueno, no sé si ustedes puedan ver. Aquí está, esta es la enciclopedia. Esta es una definición de Perfin. Voy a ver si puede subirse el brillo. Ok. Y aquí es donde tomo una de las dos definiciones que estoy integrando. En la parte del segundo párrafo está descrito. ¿Qué libro es ese? Esta es la enciclopedia This is Philately de Kenneth A. Wood. Es el volumen 2. Ok. Entonces, sí trato de sustentar mucho todo lo que escribo, todo lo que publico con bibliografía, porque pues para mí el proceso en la filatelia mexicana tiene que mejorar, y creo que ese es uno de los puntos importantes, empezar a sustentarlo bibliográficamente. Claro, todas las referencias. Así es. Edgardo, Muy ¿tienes bien. otra pregunta? No, ¿Sigues con la no, mano? solamente eso. Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra, nada más me gustaría también ponerles en pantalla y mostrarles con un poco de luz de mi celular, tal vez, puede ser una buena alternativa. Ok. ¿Cómo se ve? Este es el perfil. Aquí se ve que está únicamente en la solapa, Ujú. perforación. Se nota claramente, sí. Uh-huh. No atraviesa todo el sobre, y obviamente implicara que atravesara todo el sobre implicaba también que se viera parte de la carta y que quedara frágil Claro. el uso de este sobre, ¿no? Que quedara como un dentado, como el que tenían muchas tarjetas carta en las orillas para poder desprenderse. Pues es la parte en la que justifico el por qué se utilizó en la solapa, para no vulnerar la utilización del sobre. Y tiene sentido porque era más práctico, pues, no solamente se ponía Así en ese es. lado. De todas maneras, gran parte, como lo muestras ahí, va a quedar reforzado por el pegamento con la contrasolapa. Así que Así es. tiene total lógica. Sí, más porque todos los sobres, la mayoría de los sobres en México utilizaban un papel muy delgado para no subir el peso de lo que eran los promedios de envío, ¿no? Si tú estabas manejando 5 gramos nacional, 5 centavos para un envío nacional hasta 20 gramos, pues no usabas un sobre muy, muy grueso, porque en ese momento ibas a pagar ya la siguiente tarifa por pesar 24 o 25, ¿no? Entonces, yo creo que esa también es una de las razones por la cual está en la solapa, para no debilitar el sobre que ya de por sí es delgado. Buen punto.
Listo. Gracias por toda esa información, Mario. Siempre estos son los campos que hay para investigar más y hay otras cosas. Así que muchas gracias nuevamente por... No, muchas gracias a ustedes por su atención y por supuesto todos los comentarios que puedan contribuir a que se siga analizando esto, pues son bienvenidos, ya sea aquí algún día podemos vernos entre semana, que siempre están abiertos el Open House, o podemos verlo por correo, digo, con todo gusto. Listo. Gracias, Mario. Y el día de mañana...